Buenos días, hoy les presentaré la farmacología de la histamina y antihistamínicos. La histamina es una amina biógena derivada de la histidina mediante una carboxilasa, la histidina carboxilasa. La histamina se produce principalmente en basófilos, células cebadas, mucosas gástricas, epidermis y encéfalo. Los mastocitos contienen gránulos de histamina y su degranulación está mediada por la inmunoglobulina E. Cuando la región Fc del anticuerpo se une a la membrana, se activan las tirosinacinasas que fosforilan múltiples fragmentos proteicos. Entre estos nuevos productos proteicos están la fosfolipasa C, la cual produce hidrólisis de fosfolípidos de inositol que va a aumentar el calcio citosólico libre. Estos fenómenos desencadenan la extrusión del contenido de gránulos secretores por exocitosis. Esta unión del receptor Fc también activa a la fosfolipasa D2, que participa en la producción de muy diversos mediadores de la inflamación, principalmente el factor activador plaquetario y los eicosanoides. De esta forma podemos ver que las células cebadas secretan diversos componentes inflamatorios además de la histamina y que cada uno contribuye en diversa medida a los síntomas de la respuesta alérgica. Broncoconstricción, hipotensión arterial, aumento de la permeabilidad capilar y formación de edema. Una célula cebada puede liberar histamina sin sensibilización previa en la presencia de los siguientes fármacos: tubocurarina, succinilcolina, morfina, vancomicina, polimexina, expansores plasmáticos. Por otra parte, se puede inhibir su liberación con fármacos como agonistas beta, cromoglicato, ketotifeno. En algunas circunstancias patológicas, la histamina puede acumularse en forma anómala y desproporcionada. Algunos ejemplos de estas entidades son urticaria pigmentosa, con lesiones cutáneas; mastocitosis sistémica, con urticaria, úlcera péptica y cefalea; leucemia mielógena, con aumento de basófilos; y tumor carcinoide. La histamina se almacena asociada a la heparina en gránulos, en el interior de los mastocitos y basófilos, especialmente en los pulmones, la piel y el tejido gastrointestinal. Los receptores H1 se encuentran en la membrana de las células musculares lisas de vasos, bronquios, en el tejido de conducción del corazón, en algunas células secretoras y en terminaciones de nervios sensitivos. Los receptores H2 se hallan fundamentalmente en la membrana de la célula parietal de la mucosa gástrica, en las células musculares lisas de vasos, en células miocárdicas y del nodo sinusal, en diversos leucocitos y en los propios mastocitos y células basófilas donde se comportan como autorreceptores. Los receptores H3 se han podido detectar en diversos tipos de tejidos, entre ellos el pulmón, estómago, intestino y páncreas. En el SNC se encuentran los tres tipos de receptores. Los receptores H1 se encuentran acoplados a fosfolipasa C, y su activación aumenta el inositol trifosfato, el diacilglicerol y el calcio intracelular. La activación de los receptores H2 aumenta el AMP cíclico y se encuentran acoplados a la adenilciclasa. La activación de los receptores H3 disminuye la entrada de calcio a la célula en las terminaciones nerviosas. Los antihistamínicos H1 se emplean en el tratamiento de reacciones alérgicas, enfermedad de Parkinson, vómitos y mareo por locomoción. Los antihistamínicos H2 se emplean en el tratamiento de la úlcera péptica y la dispepsia. Las aplicaciones prácticas de la histamina se limitan a su utilización como sustancia diagnóstica. Evaluar hiperreactividad inespecífica de bronquios en asmáticos. Inyección testigo positiva durante cutirreacciones en el estudio de alergias. Los efectos de la histamina se pueden contrarrestar de diversas formas. Por antagonistas fisiológicos, especialmente la adrenalina, tienen acciones sobre el músculo liso opuestas a las de la histamina, aunque actúan en receptores distintos. Por inhibidores de la liberación, reducen la degranulación mastocitaria que proviene de la interacción antígeno-IgE. El cromoglicato al parecer tiene este efecto y se utiliza en el tratamiento del asma.
Finalmente, los antagonistas de los histaminoceptores representan una tercera forma de inhibir los efectos mediados por histamina. Los antagonistas H1 se dividen en medicamentos de primera y segunda generación. Estos grupos se diferencian principalmente por los potentes efectos sedativos de los de primera generación, debido a su amplia distribución en el sistema nervioso central, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Otras diferencias entre los dos subgrupos se muestran en la tabla. Todos los antagonistas H1 son inhibidores competitivos de los efectos de la histamina en estos receptores. Estos fármacos son aminas estables con una estructura general. Existen diversos subgrupos químicos con variaciones en las estructuras. Estos agentes se absorben rápidamente por vía oral con concentraciones plasmáticas en 1 a 2 horas. Se distribuyen ampliamente en el cuerpo y tienen capacidad de entrar al SNC. La mayoría de los medicamentos de este grupo tienen duración de acción de 4 a 6 horas después de una sola dosis. Son metabolizados principalmente por el sistema microsomal del hígado. En la tabla se encuentran los principales subgrupos químicos y sus características farmacocinéticas. Estos agentes también se absorben rápidamente por vía oral con concentraciones plasmáticas de 1 a 2 horas. Se distribuyen ampliamente en el cuerpo, pero tienen una mucha menor capacidad de entrar al SNC, son menos liposolubles, y actúan sobre los receptores autonómicos. La mayoría de los medicamentos de este grupo tiene una vida media larga de 12 a 24 horas, después de una sola dosis. Son metabolizados principalmente por el sistema KIP34A y por lo tanto tienen interacciones con otras drogas que utilizan el citocromo P450. Terfenadina, astemizol, cetiricina, levocabastina, fexofenadina, loratadina, evastina. Entre los efectos farmacológicos de los antagonistas H1 están: disminuyen la respuesta vasodilatadora H1 y la contracción del músculo liso. Disminuyen la permeabilidad capilar y la formación de edema, pápula y eritema de la triple respuesta de Lewis. Disminuyen el prurito. Controlan el vértigo y el vómito. Varios antagonistas H1 de primera generación tienen actividad significativa en la prevención del vértigo, aunque son menos efectivos cuando el episodio está ya presente. Producen sedación. Principalmente con los de primera generación, aunque depende del subgrupo químico. Este efecto es lo suficientemente potente como para que se utilicen como inductores del sueño y por ello no son recomendables de día. Se pueden administrar por vía oral, tópica, como ojo y fosas nasales, e intramuscular. Fármacos como las difenhidramina, prometacina, clemastina, e hidroxicina. La vida media no se correlaciona con la duración del efecto y por lo tanto hay que hacer una observación clínica para ajustar la dosis a cada paciente. Entre los efectos adversos se encuentran sedación, mareo, incoordinación, fatiga, visión borrosa y diplopía. Excitación con temblor e insomnio en niños. Trastornos gastrointestinales, como aumento del apetito, náuseas, vómito, anorexia, diarrea y estreñimiento. Efectos anticolinérgicos, como xerostomía y retención urinaria. Hipotensión postural. Hipersensibilidad con el uso tópico. Fiebre medicamentosa. Producen taquicardia ventricular polimorfa con astemizol y terfenadina por bloqueo de canales de potasio y aumento del intervalo QT. Se presenta una interacción con macrólidos como eritromicina, claritromicina o antimicóticos como itraconazol o ketoconazol que inhiben el citocromo P450. Tiene interacciones con los depresores del SNC, anticolinérgicos y antidepresivos tricíclicos. Los antihistamínicos producen tolerancia con el uso continuado por inducción enzimática. No existe un fármaco que antagonice los efectos generados por una intoxicación con antihistamínicos. El tratamiento de esta debe estar dirigido a controlar los síntomas. Entre los usos terapéuticos están
rinitis alérgica, rinorrea, prurito y estornudos. Resfriado común y conjuntivitis alérgica. Urticaria aguda. Urticaria crónica. Dermatitis atópica. Profilaxis de urticaria física, por frío o ejercicio. Picaduras de insectos. Antipruriginosos. Urticaria y prurito por reacciones alérgicas. Coadyuvantes en anafilaxis para controlar los efectos en piel y mucosas. Reacciones transfusionales. Medicación preoperatoria para el efecto ansiolítico y sedante, como prometacina, hidroxicina. Vértigo como, timenidrinato, buclicina, meclicina. Antieméticos, como prometacina, difenidramina. Antitusivos para tos irritativa no productiva y tos alérgica, como difenidramina. Antiparkinson para efecto anticolinérgico, como difenidramina, prometacina. Ahora solo 2 preguntas. Esto ha sido todo por hoy, gracias por su atención.